Entonces, eso, tal manera que para hablar de la relación entre cultura y cambio social, tenemos que hablar de lo político, ¿va? Y ese término de lo político también es otro lío, ¿va? Algunos sostienen que lo político se refiere al Estado, ¿va? Otros al sistema político, en el concepto estructuralista, ¿va? Funcionalista. Entonces, el concepto que más puede servirnos es considerar lo político como lo que se relaciona con el fenómeno del poder. Y el poder como una relación de dominación entre un sujeto, ya sea colectivo pues, o individual, porque lo político se da en distintos niveles y planos, ¿verdad? Y un sujeto dominado, ¿verdad? Como tal, pues es una relación asimétrica, ¿verdad? Es decir, no es una relación horizontal, es una relación vertical entre desiguales, ¿verdad? Esto de lo político, y esto tiene que ver con la cultura, es que lo político es conflictivo, ¿verdad? Es decir, lo normal de lo político que sea conflictivo, es inestable, es ubicuo, es decir, no es una relación pacífica, sino contradictoria, no es estable, sino mutable, pues lo que hoy son dominantes, mañana pueden ser dominados y viceversa. Y además, tal relación se reproduce en los distintos ámbitos y niveles de la vida social. Esa relación de lo político, me voy a detener un poco porque yo creo que es importante, es la ambivalencia. Es decir, lo político tiene esa característica de lo ambivalente. Es decir, hay dos discursos, ¿verdad? El que domina llama a la integración, es decir, ningún gobernante va a estar llamando al bochinche, ¿verdad? Es decir, llama a la integración, ¿verdad? Y los que están abajo, al revés, llaman a luchar, ¿verdad? Esos son los dos valores de lo político, eso, ¿no? Los que están arriba a la unidad, a la integración, y los que están abajo a la lucha por los derechos. De ahí también está la otra característica, que es la ambigüedad. Lo político es ambiguo, porque como relación de dominación utiliza dos mecanismos, ¿verdad? El consenso y la represión. Un gobierno, por muy democrático que sea o se plantee, nunca se olvida de la coacción, ¿verdad? La diferencia entre un gobierno autoritario y no democrático es que el gobierno democrático le apuesta más al consenso, pues, al entendimiento, ¿verdad? Y los autoritarios le apuestan más a la coacción, a la fuerza. Y la última característica a mencionar es la incongruencia, ¿verdad? Ese tensionamiento entre el deber ser, es decir, los principios, los valores, la justicia, la igualdad, la solidaridad, y el ser, es decir, el tensionamiento entre lo que se quiere ser y la realidad, ¿verdad? Tal manera de que esas características de lo político inciden o tienen que ver mucho con esa relación que estoy mencionando entre la cultura y el cambio social. Entonces hay otro concepto que yo creo que nace de esto, que es el concepto de cultura política. Es decir, así como hay una cultura culinaria, hay una cultura sindical, ¿verdad? Hay una cultura familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También hay una cultura política. ¿Qué vamos a entender por cultura política? Al conjunto de creencias, repito, valores, sentimientos, conocimientos y utopías referidas a la práctica política, es decir, a esa relación que hemos mencionado y que hemos caracterizado. De tal manera que en esta tal cultura política se amalgaman aspectos cognitivos, conocimientos, aspectos afectivos, sentimientos, valorativos,
que a su vez se encuentran impregnados de intereses sociales y representaciones simbólicas. Así, ese conjunto de elementos contenidos en los actores sociales, que en definitiva son los agentes del cambio, se objetivan en un discurso y un lenguaje incluso no verbal, simbólico y ritual, que solo puede ser comprendido si se coteja con la práctica de esos actores en un contexto determinado. La cultura política, al igual que la cultura en general y otras culturas particulares, estoy hablando de la cultura religiosa, etcétera, se transmite de generación en generación a través de agentes de socialización, como la familia, la escuela, la iglesia, que los van integrando y diferenciando a los grupos y a los individuos, ¿va?, en un conjunto penetrado por lo menos por tres ejes: el ideológico político, el étnico racial y el mítico religioso, que en definitiva van construyendo identidades políticas amalgamadas por valores y principios éticos, políticos y jurídicos, pero también por intereses objetivos relacionados con proyectos o tipos de sociedad, democráticas y liberales, socialistas, conservadoras. Por ello, la identidad política, que tiene mucho que ver con la cultura, puede ser un factor de cohesión y fortaleza social para resistir o, en su caso, dinamizar el cambio social. En cuanto al cambio social, debemos de recordar que cuando se intenta explicar siempre el origen del fenómeno político, hay dos visiones que aparecen como contrapuestas, pero que en definitiva son complementarias. Una de raigambre marxista, que es la que nosotros más conocemos, y otra weberiana, ¿va? Según la primera, la política está determinada en última instancia por lo económico, ¿verdad? Y según la segunda, lo político está moldeado por lo cultural. Por otra parte, también se afirma con relación al cambio social que lo cultural, al igual que lo ideológico, se transforma lentamente, mientras que lo político es más dinámico. Es decir, lo cultural siempre se le atribuye esa lentitud en la transformación, igual que lo ideológico, mientras que lo político es más dinámico. La relación entre lo cultural y lo político es compleja y dialéctica. No todos los elementos de la primera, es decir, de lo cultural, cambian al mismo ritmo. Unos tienden a ser más lentos que otros y se condicionan entre sí, mientras que lo segundo, es decir, lo político, es más rápido y tiende a arrastrar la práctica, los símbolos y los rituales de la cultura política dominante. Ello explicaría por qué aún cuando se dé un cambio en las relaciones de poder, la misma cultura política puede seguir subsistiendo, es decir, puede haber ese cambio en las relaciones de poder y seguir siendo la misma cultura política, culturas autoritarias, culturas democráticas, etc. Hay dos acepciones del concepto de cambio social, una en sentido amplio y otra en sentido restringido. La primera lo entiende como un proceso evolutivo de acumulación de modificaciones cuantitativas en la estructura social. La segunda lo entiende como una transformación cualitativa de la estructura social que termina por afectar las relaciones de poder y que por ello se da en forma brusca y conflictiva, que es el concepto que estamos dando de revolución. En correlación con esas dos acepciones, hay dos concepciones sobre la naturaleza del cambio social: la teoría del equilibrio y la teoría del conflicto. Una hija del estructural funcionalismo y la otra del materialismo histórico, que pueden ser vistas también como dos visiones correlativas de dos momentos inseparables de un mismo proceso. Por una parte, la teoría del equilibrio, que considera que lo normal o corriente es el proceso de acumulación de alteraciones cuantitativas. Ello propicia una evolución tranquila de la sociedad que termina por producir modificaciones cualitativas en la misma. Por lo que las alteraciones bruscas, es decir, las huelgas, las manifestaciones, ¿verdad?, es decir, las insurrecciones, la guerrilla y todas esas cosas, ¿verdad?, dada la capacidad de la sociedad de restablecer su equilibrio en sí misma, son situaciones excepcionales y anormales, son cosas enfermizas, ¿verdad? Así lo ve, ¿verdad?